Hola a todos, en esta sección vamos a empezar a hablar de la fuerza. Entonces siempre vamos a relacionar la fuerza con lo que tiene que ver con los sistemas inerciales. No vamos a hablar de la estructura muscular y los diferentes componentes del músculo, sino que vamos ya directamente a la fisiología de la contracción excéntrica y qué es lo que nos refiere con el CEA, ya que con este tipo de dispositivos lo que podemos realizar es un CEA sin impacto. Entonces, aquí lo que podemos ver en la diapositiva, en un primer lugar, son los diferentes tipos de contracciones, con lo cual tenemos sin desplazamiento contracciones isométricas, como todos ya tendríais que saber, con desplazamiento a velocidades constantes las contracciones isocinéticas, a velocidad variable lo que serían a resistencia constante las isoinerciales, que es lo que nosotros vamos a desarrollar aquí hoy en el curso de hoy, y a partir de aquí pueden venir también con peso corporal o con pesas, ya sea pesas normales o las típicas cuerdas atadas a poleas, ¿de acuerdo? Entonces, la única diferencia de hablar de sistemas isoinerciales a inerciales es que si la carga siempre es la misma, le vamos a llamar isoinercial. Y si la carga es variable, entonces le vamos a decir que es un sistema inercial. Pero todos los sistemas inerciales, ahora un poquito más adelante cuando os los presente, vais a ver que siempre son dependientes de la carga que nosotros les generamos. Con lo cual se parecen a un sistema yo-yo en el que toda la fuerza que nosotros le generamos en la fase concéntrica nos lo devuelve en la excéntrica. Y queremos buscar que en ese cambio de concéntrico a excéntrico estemos el menor tiempo posible y por eso le decimos que se parece a un CEA, a trabajo pliométrico, en este caso sin impacto. Con lo cual vendría una acción concéntrica en el que las dos articulaciones se aproximan, seguido de un trabajo excéntrico en el que vamos a buscar en la parte final de ese trabajo excéntrico frenar el dispositivo para acumular toda la energía en esa parte final y que nos sirva para que la siguiente contracción en fase concéntrica sea la más potente posible. Vamos a indagar un poquito más en el ciclo de acortamiento-estiramiento, el llamado CEA. El CEA es un mecanismo que se produce a nivel del sistema músculo-tendinoso. Entonces, lo que queremos es que en esa fase excéntrica, esas dos articulaciones que se están elongando, se están estirando, ampliando su ROM y van a controlar el movimiento y todo lo que es el mecanismo del tendón va a acumular energía elástica para luego poderla hacer servir en la siguiente contracción para dar la máxima potencia posible. Entonces, la gran ventaja de este tipo de dispositivos es que podemos hacer trabajos de ciclos de acortamiento y estiramiento sin impacto, que es lo que es más lesivo para la estructura. Vamos a seguir un poquito más adelante desarrollando esto y vamos a ver dentro de una gráfica de fuerza-velocidad qué es lo que puede suceder. Vemos en el eje horizontal lo que sería la fuerza y en el eje vertical la velocidad. Siempre que estemos en velocidades negativas, entonces estaríamos hablando de el movimiento excéntrico y siempre que estamos en velocidades positivas es cuando estaríamos hablando de el movimiento concéntrico. A partir de aquí, cuanta mayor fuerza desarrollamos va asociado a menor velocidad y a medida que le damos mayor velocidad es porque tenemos que movilizar menos carga. Siempre va desarrollado de este tipo. Es las cargas altas donde hay mucha generación de fuerza están asociadas a velocidades de movimiento muy bajas, de 0,2 metros por segundo, en torno a estas velocidades, y las potencias máximas asociadas a 1 metro por segundo, y a medida que vamos haciendo trabajos de fuerza, de manifestaciones de la fuerza más explosivas, siempre la velocidad es más alta y la fuerza que hay que generar para hacer para movilizar esa carga, que es menor, siempre va a ser mucho más baja. Avanzamos un poquito más y en breve lo que nosotros veremos será este tipo de gráficas, que es del programa que nos permite cuantificar el trabajo que estamos realizando con los dispositivos inerciales. Con lo cual, de cada una de estas gráficas, que cada gráfica representa una repetición realizada en el dispositivo, lo que tenemos es una primera fase negativa, donde nos dice hasta aquí a la mitad, aquí, aquí,
aquí lo que hemos hecho durante el ejercicio excéntrico y de la mitad hacia adelante lo que hemos realizado durante la fase concéntrica del movimiento, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos de ejemplo un squat en el que nos vamos abajo, esta sería la fase excéntrica, que es la primera parte de la gráfica, y al subir sería la fase concéntrica, que es la segunda parte de la gráfica. Vemos aquí multitud de líneas, luego lo veremos un poquito más adelante ampliado cuando hagamos el test de potencia, pero básicamente tenemos en verde velocidad, en rosa aceleración, en lila, azul oscuro, fuerza, y la derivada de fuerza y velocidad que tendríamos en rojo, la potencia. Veis que hay diferentes ejecuciones, lo que nos va a interesar siempre es que sean parecidas a la primera, es decir, buscamos que en la fase excéntrica, en la parte final de la fase excéntrica, vayamos a acumular toda la energía allí, que busquemos un pico para que la siguiente sea lo más eficiente posible. Si seguimos avanzando, hay que introducir ya una cosa que es muy importante, que es el principio del tamaño de Henneman, tanto en patología muscular como tendinosa, sobre todo ya desde las primeras fases de la recuperación. Y es que el número de fibras que vamos a reclutar, que como todos sabéis tenemos las fibras fibro 1, que son las lentas, las fibros 2A, que son las mixtas, y las rápidas, las 2B, se van a reclutar en función de el tanto por ciento de fuerza máxima y el tanto por ciento de velocidad. Con lo cual, a mayor fuerza y mayor velocidad, mayor número de fibras vamos a reclutar. Esto ya nos da una idea de cómo va a tener que ser la evolución en cuanto a las cargas y velocidades durante el transcurso de un proceso de adaptación, donde vamos a empezar siempre trabajando cargas más pequeñas a velocidades más bajas y vamos a aumentar primero en carga y luego en velocidad. Lo que es muy importante en readaptación deportiva es no siempre trabajar el clásico 3×10 de ir haciendo, en el que seguramente solo estamos trabajando un tipo de fibra muscular y no somos capaces de reclutar todo el paquete muscular al que queremos llegar. Una vez dicho esto, ¿qué manifestaciones de la fuerza nos encontramos? ¿No? Cosas que suenan que a nivel de fisioterapia todavía genera muchas dudas y vamos a intentar aclarar durante el transcurso de este curso. Por una parte tenemos fuerza máxima, que sería la máxima expresión de la fuerza asociada a velocidades muy lentas y mucha carga a vencer. Potencia como integral entre fuerza y velocidad. Potencia media máxima, la diferencia entre la potencia pico y la potencia media va a ser que la pico es la producida en el punto de mayor expresión de velocidad dentro de la repetición, y la media lo que nos coge siempre va a ser pues, el average que hemos realizado. Entonces, la velocidad, que es una de las variables de control más importantes, si no la que más importante, ya que nos va a indicar la fatiga, y a partir de ahí es cuando será uno de los claros signos de que tenemos que parar una serie de repeticiones. Fuerzas explosivas, que es cuando estamos haciendo cargas bajas a altas velocidades. La aceleración, como hemos mostrado en las gráficas anteriores, y luego pues la fuerza-resistencia o resistencia a la fuerza, que no va a ser más que un determinado tanto por ciento de fuerza, darle capacidad, darle resistencia, es mantenido durante el tiempo. A partir de aquí tenemos que clasificar las diferentes manifestaciones de la fuerza en lo que sería una tabla de tiempo-fuerza, ¿no? Y ver cada una de ellas dónde se colocarían, y dentro de las fuerzas explosivas, pues desarrollar un poquito más adelante también lo que serían la evolución de la pliometría, ¿vale? Una de las cosas más importantes a tener en cuenta aquí es la RFD, la Rate Force Development, que es la tasa de fuerza que podemos desarrollar con el mínimo tiempo posible. Esto se mide siempre en una acción isométrica, en una acción sin movimiento, con lo que buscaremos será, desde que empezamos a hacer fuerza hasta que conseguimos el máximo pico de fuerza, los máximos newtons posibles, que disminuya el tiempo, que sea lo más rápido posible. Esto es muy importante en readaptación deportiva porque está íntimamente ligado a recaídas o a lesiones musculares. Con lo cual vamos a tener siempre una Rate Force Development inicial,
y a medida que vayamos subiendo tenemos esa Rate Force Development dinámica cuando estamos en la pendiente y esa final que va a ser el pico de fuerza que somos capaces de realizar, siempre en el mínimo tiempo posible. Para poder desarrollar esta Rate Force Max Development, para que sea en esa expresión máxima, siempre tenemos que movilizarnos a partir del 30% de la fuerza isométrica máxima. Si no, no hay suficientemente carga como para desarrollar esta expresión de la fuerza. A partir de aquí, pues vamos a tener siempre zonas de potencia máxima, que es lo que hemos comentado, que más o menos sobre el 30% de la gráfica fuerza-velocidad, y lo que hemos comentado también de las diferentes fuerzas explosivas, si son pues más explosivas, lo que sería solo un SJ, que sería cuando estamos aquí partiendo desde quieto, un salto a la máxima potencia posible. Esto sería un squat jump. Un CMJ, que es cuando se aprovecha la energía elástica del complejo músculo-tendinoso, sería aquí, ¿de acuerdo? Que puede ser con brazos o sin brazos, o luego ya los drop jumps, donde también entra a nivel nervioso esa fase reactiva donde nos dejamos caer y a partir de aquí, ¡pum!, y buscamos ese salto reactivo siempre al máximo. Entonces, a nivel de fuerza, para entender un poco en general, desde el punto de vista de la fisioterapia, que siempre es un déficit o históricamente viene siendo un déficit en nuestra formación, vamos a coger para este curso el esquema de TOWS del 99, donde se ha ido desarrollando, pero en el que nos dice que la única capacidad fundamental es la fuerza como expresión única de la que depende la contracción de los músculos, y esto es lo que luego nos va a dar el movimiento. A partir de aquí, es muy fácil y bueno para entender para lo que vamos a desarrollar en el curso de hoy, a partir de aquí un determinado tanto por ciento mantenido durante el tiempo es lo que podemos conocer como resistencia, y si aplicamos una fuerza a la mayor rapidez posible, pues es lo que conocemos la velocidad. Con lo cual, fuerza, resistencia y velocidad están íntimamente ligadas entre sí, y a partir de aquí pues podemos hablar de capacidades físicas facilitadoras, como podría ser la flexibilidad o lo que nosotros conocemos como ADM, amplitud de movimiento, o el ROM en inglés, la coordinación, que dentro del trabajo de fuerza pues se dice también la coordinación intermuscular, lo que sería a nivel de entrenamiento funcional, pues los diferentes músculos que tienen que ir correctamente coordinados para desarrollar ese movimiento lo más eficaz posible, y la agilidad, que vendría a ser una integral entre la velocidad y la coordinación. Es decir, si yo hago un movimiento coordinado de manera muy rápida, lo que estoy haciendo es un movimiento de manera ágil, para entendernos. ¿Vale? A partir de aquí, hemos explicado ya lo que serían los conceptos principales de fuerza, y en el siguiente capítulo explicaremos esa programación de la fuerza, cómo lo hacemos para desarrollarla y entrenarla o recuperarla en el campo de la adaptación deportiva.